Una de las principales preocupaciones de los usuarios de Microsoft Excel es la seguridad de los datos, todo desde varias perspectivas, pues es importante siempre cuidar de los datos desde el punto de vista cuando nos enfrentamos a compartir información con terceros, así como la seguridad desde aprender a proteger los datos ante errores propios o ante imponderables o accidentes en el almacenamiento de archivos. En este minicurso veremos algunas medidas que podemos tomar ante la introducción de información con errores, así como medidas de seguridad que pudieran afectar nuestros datos dentro de Microsoft Excel. Iniciemos con la seguridad de la información desde la perspectiva del usuario que crea plantillas en Excel, y es necesario que nos aseguremos de que los datos que capturamos o ingresamos en Excel sean los menos erróneos posibles, y es aquí donde algunas herramientas de seguridad nos van a permitir hacerlo. Pero, ¿qué es la validación de datos? La validación de datos en Excel es una herramienta que se utiliza para controlar el tipo de valores o datos que ingresamos en una celda. Por ejemplo, si en una celda debes ingresar fechas de solo el año 2020, pues podemos a través de validación de datos indicarle que solo acepte fechas de 2020 y en caso contrario nos va a emitir notificaciones personalizadas que nos avisen de que se trata de información errónea. Esto nos va a permitir que nunca en una celda ingresemos información con errores y así evitar que en algún momento haya información mal escrita. Vayamos a ver algunos ejemplos sobre la validación de datos en números enteros, en números decimales, en horas y fechas. Pues bien, haciendo uso de la información de un colegio, vamos a tomar algunos datos para validar primeramente números enteros, posteriormente validar números decimales y validar fechas y por último validar algunas horas. Primeramente en la validación de números enteros, aquí tenemos un cuadro en donde vamos a ingresar determinada información que dice que aquí debemos ingresar el grado del alumno, en este caso de primaria. Como ustedes saben, aquí en México, pues los grados de primaria es de primero a sexto, entonces nosotros ahí deberíamos de ingresar, cuando se ingresa de manera correcta, un número entre el 1 y el 6. Posteriormente, la edad promedio de los alumnos, que es entre 6 y 12 años aproximadamente. Para que nosotros ingresemos información correcta, evitando que en algún momento ingresemos un 7, puesto que ese grado no existe dentro de la educación primaria aquí en México, pues nosotros vamos a utilizar validación de datos. ¿Y en dónde encontramos esa herramienta de validación de datos? La vamos a tener aquí en la ficha datos y vamos a ir a este grupo que dice herramientas de datos y vamos a seleccionar este que dice validación de datos. Se va a abrir un cuadro de diálogo en donde tengo tres pestañas, una que dice configuración, una que dice mensaje de entrada, otra que dice mensaje de error. Vamos primeramente a configurar la validación. Si nosotros vamos aquí en donde dice permitir, va primeramente de manera predeterminada, va a tener cualquier valor, es decir, en esa celda podemos agregar cualquier valor. Sin embargo, ya no va a ser posible y ahora vamos a decirle que nuestra validación se refiere a un número entero en el que dice qué tipo de datos vamos a agregar. Si va a ser entre un número y otro número, o es un número que no se encuentra entre uno y otro, que sea igual, mayor que, menor que, y así cualquier combinación de este. En este caso nosotros vamos a utilizar esta opción que dice entre, puesto lo que necesitamos es un número entre 1 y 6. Entonces me pide aquí en el primer cuadro un número mínimo, nosotros vamos a agregar un 1 y como máximo vamos a colocar un 6. Hasta este momento yo puedo finalizar la validación sin agregar un mensaje de entrada o un mensaje de error cuando se ingresen datos con problemas de acuerdo a estas reglas que estamos colocando. Yo puedo darle a aceptar y ahora si yo coloco un número entre 1, podría colocar un 2, un 3 o hasta un 4, 5 o 6 y en ese momento los datos son ingresados de manera correcta, no pasa nada, se ingresan de acuerdo a la validación de datos. Sin embargo, si yo coloco un número 7, me va a dar una notificación que dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ese mensaje yo lo podría personalizar, pero no lo hice hace un momento y entonces, bueno, me va a aparecer predeterminado este mensaje. Vamos a regresar a la celda
Voy a eliminar el texto y regreso a validación de datos previo a que ya hay esta configuración del grado del alumno de primaria entre 1 y 6, lo cual está bien. Pero yo podría poner un mensaje de entrada, es decir, cada que yo ponga el cursor sobre la celda, me va a decir qué tipo de datos puedo agregar ahí. Yo le voy a poner ahí el grado, le vamos a llamar grado. Y aquí el mensaje de entrada debería decir algo como: aquí se capturan datos de 1 a 6. Y el mensaje de error que yo podría decir es un título, le colocaría error. Ingrese un dato entre 1 y 6. Y vamos a darle a aceptar. Vean, entonces en cuanto yo coloco el cursor sobre la celda, pues ya hay un comentario ahí que dice que es el grado y dice: aquí se capturan datos entre 1 y 6 para que cualquier usuario que entre a esta plantilla pues tenga información de manera inicial, es decir, de manera preventiva. Les va a decir qué tipo de datos agregues para evitarte algún problema. Aún con ese mensaje, si nosotros agregamos un 8, por ejemplo, me va a dar un mensaje, pero ahora ya me va a dar el mensaje personalizado que yo haya configurado dentro de esa celda, que ahora dice: ingrese un dato entre 1 y 6. Si yo le doy reintentar, entonces me va a mandar ahí el cursor para que yo pueda agregar el número. Si lo agrego de manera normal y de manera correcta, pues entonces no habrá ningún problema. Vamos a agregar nuevamente un número erróneo y me dice que nuevamente ingrese un dato entre 1 y 6. Ojo, aquí es importante mencionarles el tema de los errores. Voy a ir nuevamente a validación de datos. Noto que esta lista desplegable que nosotros tenemos aquí, pero es importante que ustedes la conozcan porque tenemos 3 tipos de notificaciones. En esta que de manera predeterminada nosotros elegimos, no existe, dice ahí alto, no existe manera de que ingreses datos erróneos. Es decir, te va a detener en todo momento si agregas un 7, un 8, un 0 o cualquier cosa que no esté entre 1 y 6. No va a haber manera de sobrepasar ese error y bueno, vamos a tener que agregar a fuerza un número con los datos entre 1 y 6. Sin embargo, existen errores que son un poquito más flexibles. Por ejemplo, este que dice advertencia, en donde si yo acepto el error de advertencia y por ejemplo agrego un 7, efectivamente me va a dar un mensaje en donde me pide un error entre 1 y 6, pero me dice que si deseo continuar. Si yo, aún sabiendo o aún de que el sistema me está notificando que tengo un error, le digo que sí, yo podría estar advertido de que me equivoqué, pero poder agregar el dato a la celda. Eso ya dependerá de la gravedad o del tipo de datos que nosotros queremos validar. Tal vez no es tan grave si llegaran a poner un número que en este caso no corresponde porque nunca va a existir un grado 7 en la primaria. Entonces ahí sí yo dejaría mi error alto, es decir, que nunca me permita poner un valor. Sin embargo, entonces, en el caso de la advertencia, Excel te dice: te aviso, pero te permito que lo hagas. Y existe uno aún más flexible que se llama información, que si yo lo selecciono, le doy a aceptar, y si aquí yo coloco un valor, por ejemplo, un 10, me va a decir: ingresaste un dato, no es cierto, me va a decir: ingrese un dato entre 1 y 6, y lo único que me va a decir: oye, tienes que agregar este tipo de datos. Si aceptamos, pues lo va a dejar. Ya ni siquiera me va a preguntar si quiero o no dejarlo. Simplemente me notifica, le doy a aceptar y acepta el número. Aquí en este tipo de errores, entonces ustedes deben definir qué tan grave es que metan información que no corresponde a lo que ustedes desean. Pero bueno, eso ustedes lo van a definir de acuerdo a sus reglas o a las necesidades de los datos que ustedes requieren. Dada esta explicación de manera general sobre los errores que nosotros podemos tener dentro de validación de datos, entonces vamos a reiterar un ejemplo muy parecido, que es la edad promedio de los alumnos. Un alumno dentro de la primaria debe de tener aproximadamente entre 6 y 12 años. Entonces aquí deberíamos tener
que nos deje únicamente agregar los datos de entre 6 y 12 años. Selecciono la celda, vamos nuevamente a validación de datos y en configuración vamos a cualquier valor, lo cambiamos por número entero y nuevamente vamos a utilizar entre, porque ahora lo que requiero es 6 y un máximo de 12. Aceptamos. En este momento no voy a agregar ningún mensaje de entrada ni de error y entonces voy a agregar, por ejemplo, un 13. Y un niño de 13 años pues aproximadamente no es como alguien de edad promedio, por así decirlo, para entrar en este rango de 1 a sexto de primaria. Si nosotros metemos a alguien de 6 años o por ejemplo a alguien de 5 años, pues tampoco dice que hay edad para ese tipo de chicos. Es decir, todos deben de tener entre 6 y 12 años. Si coloco un 12 o si coloco algo entre 6 y 12, por ejemplo un 8 o un 9 o un 10, pues vean que los datos se ingresan de manera normal, no me genera ningún error. Y bueno, nuevamente les digo, si ustedes desean configurar el error, pues ustedes lo pueden hacer. En este caso me aparece el que Excel da de manera predeterminada, que es de tipo alto y que me dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Le damos reintentar si es que queremos agregar un nuevo dato y aceptamos. Vamos a la siguiente validación de datos, en la número 2. Aquí vamos a validar números, pero vamos a validar números con decimales. Por ejemplo, aquí me dice que cuál es el alumno con el promedio más alto. Aquí yo voy a decir que los alumnos que regularmente tienen el promedio más alto están entre 9.0 y 10.0. Y bueno, entonces nosotros aquí vamos a utilizar nuevamente la función o la herramienta entre. Vamos a la celda, vamos a validación de datos y aquí en lugar de cualquier valor, y no vamos a seleccionar número entero, sino vamos a seleccionar la opción que dice decimal. Aquí nuevamente les decía, vamos a utilizar entre, es decir, aquí vamos a agregar puros alumnos que tienen entre 9.0 y 10.0, pero manejando decimales. Entonces yo aquí voy a decirle que el mínimo es 9.0 y el máximo pues 10.0, no va a haber más arriba. Aceptamos y entonces el alumno con promedio más alto, en este caso nos dicen que es 9.7, lo va a aceptar sin problema y lo va a aceptar con decimales. Si por ejemplo yo aquí digo que hay alguien que tiene 10.1, cosa que no puede existir en el sistema de evaluación aquí en México, entonces le vamos a dar aceptar y bueno, pues nos va a dar el error predeterminado. Vamos a darle reintentar o es más, si quieren vamos a practicar un poquito la parte de los errores. Vamos nuevamente a validación de datos. No voy a poner el mensaje de entrada, vamos a agregar nada más un error. Le vamos a decir que sea advertencia y le decimos que esto va a ser un error como título y el mensaje debe decir debe ingresar un dato entre 9.0 y 10. Aceptamos y entonces vamos a agregar un 11 y entonces ya aparece nuestro mensaje que dice debe ingresar un dato entre 9.0 y 10. Como yo agregué un error de tipo advertencia, entonces me pregunta si deseo continuar. En este caso yo no debería continuar porque no puedo tener a alguien que haya sacado 11, sino lo máximo que puedo sacar es 10, entonces debería decirle no. O más bien cambiar el tipo de error por alto para que este en todo momento pues me evite agregar datos que no están entre 9.0 y 10. Vamos entonces ahora al promedio mínimo. Dice abajo que nosotros debemos validar que el promedio mínimo de los alumnos siempre sea un número. En este caso, el promedio mínimo que nosotros aquí regularmente manejamos es el 8 hacia arriba, de 8 a 10. Entonces, como aquí el promedio mínimo es siempre 1, aquí no va a estar entre un número y otro, vamos a manejar la opción que dice igual a. Voy a seleccionar la celda, voy a ir a validación de datos y en este caso en configuración, en lugar de cualquier valor, nuevamente voy a decirle decimal
Y ahora voy a quitar entre, vamos a utilizar otra opción que dice va a ser igual a. Es decir, ahorita ya no me va a mostrar dos cuadros porque pues solamente requerimos de un solo valor. Entonces yo le voy a decir todo lo que se ingrese en esta celda, entonces siempre debe ser igual a 8.0. Ahí no hay de que entre 1 y 5, entre 8 y 10 y demás, sino únicamente el promedio mínimo va a ser un número. Si yo le coloco 9.0, pues me va a lanzar el error. Lo que ahí yo únicamente voy a aceptar va a ser un 8. El 0 no me aparece por temas de configuración de la celda, pero eso lo podemos manejar. Entonces, cualquier número que esté diferente a 8.0 me va a lanzar un error, así sea 7.9 o así sea 8.1, etcétera. De esta manera también puedo validar con un solo valor, es decir, que sea igual a, en este caso como promedio mínimo, igual a 8. Asimismo, para hacer la validación de fechas, entonces en el siguiente ejercicio vamos a validar la fecha de inicio de ciclo escolar. En este caso pues va a aplicar lo mismo que en el promedio mínimo, pues aquí la fecha tiene que ser una en específico. Vamos a seleccionar la celda, validación de datos, y vamos a seleccionar ahora que nuestra validación debe ser fecha, y nos va a decir que el tipo de datos debe ser igual a, porque solamente es una fecha cuando tenemos que ingresar o cuando más bien tenemos que iniciar el ciclo escolar. En este caso le voy a decir que el ciclo escolar va a iniciar el 15 de agosto de 2020, aceptamos, y entonces si yo ahí coloco el 15 de agosto del 2020, pues el dato lo va a aceptar sin mayor problema. Si nosotros agregamos cualquier fecha que no sea el 15 de agosto del 2020, pues nos va a dar un error. Asimismo, entonces si yo agrego esta fecha un día después, pues me va a dar el error de que eso no puede ser posible. Únicamente vamos a dejar para que ahí el usuario capture la fecha de inicio de ciclo escolar y en ningún momento se equivoque y tengamos la seguridad de que los datos se están ingresando de manera correcta. Entonces dice aquí fecha de exámenes parciales. Aquí sí vamos a utilizar fechas, pero sí vamos a utilizar la opción entre. Vamos entonces a validación de datos, seleccionamos fecha y dejamos entre. Aquí sí las fechas para los exámenes van a ser del 1 de septiembre de 2020 y vamos a poderlo presentar hasta el 1 de diciembre del 2020. Es decir, aquí voy a capturar cualquier fecha que yo decida para los exámenes parciales que esté entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre de este año. Si yo agrego, por ejemplo, el 31 de agosto del 2020, pues va a haber un error porque estamos validando solo fechas entre septiembre y el 1 de diciembre. Vamos a ponerle 01/12 del 2020, que es la fecha límite. Pues bueno, yo lo puedo agregar, puedo seleccionar esa fecha para hacer los exámenes parciales. Vamos a poner, por ejemplo, el 10 de octubre de 2020. Efectivamente, también puedo agregar una fecha de octubre, puesto que nuestra validación es de septiembre a diciembre. De esta manera también puedo entonces validar fechas con las opciones igual a, entre y demás herramientas que tiene esa parte de validación de datos. No vamos a hacer el video más amplio. Vamos a validar también horas. Igualmente que en el caso de la fecha de inicio de ciclo escolar, pues hay un inicio de clases de todos los días. Entonces vamos a seleccionar la celda, vamos a validación de datos y en este caso pues vamos a validar horas. Entonces en lugar de fecha voy a seleccionar hora y le voy a decir que aquí siempre va a ser igual a, es decir, todos los días las clases comienzan a las 7 de la mañana. Entonces si yo coloco que las clases empiezan a las 7:01, pues me va a dar el error porque todos los días las clases deben de iniciar a las 7 y no hay más, ni hacia atrás ni hacia adelante. Siempre el valor de las 7 de la mañana para el inicio de clases. Sin embargo, por ejemplo, el receso se puede dar entre un horario de las 10 y las 11:30 de la mañana. Entonces voy a validación de datos y vamos a seleccionar hora, pero vamos a dejar entre. Y yo le voy a decir que el horario de receso puede ser entre las 10
y lo voy a registrar también entre las 11:30 más o menos. Entonces yo puedo decidir en algún día el receso de acuerdo a nuestras actividades, pues lo puedo colocar a las 10:30 sin mayor problema y no me va a dar ningún error. Asimismo puedo seleccionar que el receso comience a las 11 de la mañana, pero ya no puedo decir que el receso puede comenzar a las 11:45, puesto que es un horario que ya no está validado, ya no está permitido en el colegio que el receso se dé después de las 11:30 o antes de las 10, por ejemplo, si yo coloco 9:30, pues me va a decir que no. ¿Por qué? Porque hay un horario establecido, un horario en donde únicamente trabajamos con los recesos de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. Pues bien, estos son los 4 tipos de validaciones que decidí explicarles en este video. Los números enteros, la validación de números decimales, las fechas y las horas. Con ellos entonces iniciamos este curso de seguridad de datos. En este caso la seguridad o la perspectiva desde el usuario que ingresa información y que tenga la seguridad de que los datos que estamos ingresando en Excel son los adecuados, son los correctos y no al rato que revisemos la información pues nos presente errores que puedan derivar en problemas a la hora de informar los datos a alguna instancia o algún interesado de la información. Si les ha gustado este video, pues les pido que le den me gusta, dejen sus comentarios, dejen sus dudas, trataré de contestar nuevamente ya en este periodo los comentarios que me dejen. Y pues bueno, como siempre se los pido, si es la primera vez que visitan este lugar, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les habla su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente video.